Hola, muy buenas. Bienvenidos a Politicía Podcast. Hoy grabando este capítulo sábado 1 de abril del año 2023, del año en curso. Y bueno, ya cumpliendo hoy 2 meses de que empezó el podcast. La verdad que he intentado tener una continuidad en los capítulos, por lo menos tener un capítulo a la semana. La verdad me ha costado y he aprovechado el último tiempo de grabar varios capítulos, así que me sabrán disculpar de que de repente hay días que no aparece ningún capítulo en su repetidora de podcast, o sus feeds, o escucha donde escuchen el podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast. Abrí un canal de YouTube con el nombre Politicía Podcast. Lo pueden buscar como Politicía Podcast y estoy subiendo los capítulos de forma automática mediante una aplicación, para que sepan que también está ahí. Lo importante es que sea de fácil acceso poder encontrar los capítulos. Pero la verdad que el audio se escucha mucho mejor en cualquier plataforma de podcast más o menos conocida: Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, etc. Así que, bueno, entremos en materia. Quería conversar no simplemente de alguna figura política en especial en este momento que está ocurriendo, sino simplemente porque hemos quizá llegado a un momento político del país donde nadie se escucha. La verdad que son tribus hablándole al país. Aquí tenemos un montón de agrupaciones políticas, políticos elegidos con representación popular, políticos de gobierno, políticos que son participantes de partidos, militantes de partidos, y actores políticos que uno los ve, los escucha y no le hablan al país, no le hablan a Chile, le hablan a su tribu. Los políticos en este momento no le hablan al país como para hablarle incluso a la gente que es tu adversario. Le hablan a su tribu, le hablan a la gente que los sigue, le hablan siempre con la sospecha de que si dicen algo que no corresponde al pensamiento de su sector, pueden ser criticados, funados, cancelados. Entonces, la masa crítica o la opinión que podamos tener el resto de los chilenos sobre varias cosas que están pasando en el país está con un guionizada por discursos de tribu, discursos dirigidos a tribus que la verdad que no es lo que piensan todos los chilenos. Hay chilenos que son muy de derecha, incluso pinochetistas, chilenos que son de derecha, chilenos que son liberales, otros serán libertarios, otros serán de izquierda, centro-izquierda, moderados, otros serán de una izquierda más socialista y endista, otros chilenos serán muy de izquierda, otros chilenos serán más nacionalistas del nacionalismo chileno, y así otros serán ecologistas, etc. Pero cada tribu o cada sector político le habla a su propia tribu, y así la verdad que no es muy interesante escucharlo. Para mí no hay ningún movimiento político en este momento que le esté hablando a todos los chilenos. No me digan a mí que no, es que estás equivocado, Luis, porque los tweets que escriben le hablan todos los chilenos. No solamente hay que tener un texto que diga a todos los chilenos, sino hay que hablarle a todos los chilenos entendiendo el contexto y las angustias de cada sector para poder llegar a
a dirigir, a conducir o como le llames un país, tú no puedes estar hablándole a tu tribu. Y así como se ha manejado en el último tiempo la política chilena, y es lo que vemos en la última elección presidencial, lo que vimos en la última elección presidencial es claramente la muestra de ello. José Antonio Kast, un integrista católico, muy pinochetista, de extrema o ultraderecha, por más que a lo mejor se enoje la gente de derecha que escucha este podcast, pero lamentablemente yo no puedo estar colocando una etiqueta que es falsa. La verdad que es así, es de ultraderecha. De ultraderecha no solamente por ser pinochetista, sino por sus pensamientos político y económico. O sea, eso es ultraderecha, es más a la derecha que la derecha actual. Entonces, ¿qué es eso? Ultraderecha. Y ellos mismos, o sea, José Antonio Kast mismo se dice que ha tratado a la otra derecha, a Chile Vamos, como la derechita cobarde. Entonces, ¿qué es más ultraderecha? Entonces tuvimos un candidato que representaba la ultraderecha, integrista católico, que es un candidato que hablaba de dictadura gay. Entonces teníamos otro candidato, que el que es presidente de la República en este momento, Gabriel Boric, que representaba el otro aspecto, la otra punta, que iba más allá, como él decía, que él estaba más a la izquierda que el PC. Pero la verdad, más a la izquierda del PC, pero siendo burgués. Pues, porque esta gente que lidera el Frente Amplio precisamente no son clase obrera. Precisamente no son venidos de abajo, líderes sindicales. Yo estoy hablando de los líderes del Frente Amplio. No son líderes sindicales, son gente que ha nacido en cuna de oro, que le ha ido bastante bien a sus padres en cierta medida, que le ha dado una buena educación a su hijo, y que su hijo yo creo que no lo han aprovechado bien, porque han llenado de consignas a los jóvenes en las universidades, pero ahora que están en el poder no han podido construir más o menos un relato creíble. Que no es creíble mandar o intentar hacer la revolución y después llamar al orden público. No es creíble. Entonces volviendo al tema, tuvimos una última elección presidencial donde tuvimos las dos puntas, un ultraderechista y un ultraizquierdista. ¿Ya? Entonces, cuando le hablaban al país, no solo en la campaña presidencial por TV, en la franja televisiva, también en la calle, también en las propagandas que hacían, también sus fanáticos o sus seguidores. Era una lucha tribal realmente patética, con acusaciones para allá, para acá, una lucha tribal. Eso es lo que fue la última elección presidencial. Entonces, ese es el país que estamos viviendo, un país tribalizado, un país donde nadie le habla a todos los chilenos, y cuando viene alguien a hablarle a todos los chilenos, descubrimos que abajo, financiándolo, no es precisamente alguien que le tenga interés en todos los chilenos. Eso es amarillo, son los empresarios, y que la verdad no les ha resultado si los empresarios están detrás de amarillo, ¿verdad? Entonces, por eso el relato no es creíble. Aquí los amarillos no son ciudadanos reunidos para poder conversar y tener una mejor constitución. La verdad que no, eso es falso. Son los empresarios que han creído que con estas figuras políticos pueden moderar o irse para el centro y sacar un poquito al país de la izquierda, tan fanatizada como está en este momento, y la verdad que solamente sabiendo que lo financia, podemos entender que
esto no va a resultar, y no resultó, y yo creo que no, en un par de años no nos vamos a acordar de Amarillo. Yo creo que en menos de un par de años. Entonces, mi crítica va a que no es como esto, es como en los 80, donde varias agrupaciones que estaban todas derrotadas lograban conversar y llegar a acuerdos para poder derrotar al verdadero enemigo, porque era Pinochet, que estaba matando chilenos, estaba matando a la gente, que no se podía salir, no se podía protestar, no se podía hacer manifestaciones, no podías tener recitales de rock, o podías tener un par de presentaciones de gente que era afín al régimen. O sea, hablemos las cosas como son. Entonces, la gente derrotada pudo conversar. Quizás se demoraron años en conversar, pero pudieron llegar a acuerdo y conversar de que había alguien que no les permitía expresarse, ni poder ser ni siquiera partidos políticos, y poder llevar su idea a todos los chilenos, y llegaron a la conclusión que lo mejor era negociar con la dictadura, negociar con la dictadura y llegar a algunas reformas constitucionales, etcétera, que hay que entender que la gente o los jóvenes que critican en este momento, yo tengo 40 años, yo soy de la generación de la gente que está en este momento en el poder. Tengo 40 años recién cumplidos, pero hay que tener un poquito de razonamiento para entender de que tenía ahí un genocida a cargo del gobierno, y no era tan fácil quitarle el poder. Entonces, toda la fanatización que llevó al presidente Boric y a su grupo al gobierno es porque fueron agitados por mucha gente que no estudió esa época, estudió solamente los crímenes de la dictadura, pero no estudió las causas del golpe. O sea, que hay que ser súper claro en esta materia. O sea, la violencia política que existió antes del golpe fue radical. Entonces, hablar del 11 de septiembre de 1973 para atrás no tiene ningún crimen, no es nada aberrante. La verdad que el país estaba sumido en un caos. Entonces, más allá de que los militares hayan llegado al poder con un golpe y hayan cometido las atrocidades que cometieron, convirtiendo al Estado de Chile en un Estado policial, genocida y violador de derechos humanos, y además con generales que se hicieron ricos, robándole a plata al pueblo. No te quita ningún argumento para poder hablar de lo que pasó antes. Entonces, ¿a qué voy yo? Yo no estoy diciendo que se vaya a repetir lo mismo o no, pero sí, claramente el ambiente se acerca a una lucha tribal, a una lucha que no tiene sentido. Yo no le veo mucho futuro a esta cuestión de estar atacándose constantemente, antes de... O sea, por ejemplo, resumo, al atacarse constantemente por ser de un sector, yo no le encuentro mucho sentido, pero sí encuentro mucho sentido no atacar la ideología, sino atacar la sinvergüenzura de las personas. Aquí la ideología yo no las ataco, las creo válidas. Cada uno puede pensar ideológicamente como se le ocurra. No soy el primer enemigo de estar reprimiendo ideas de pensamiento, pero sí la sinvergüenzura, sí la frescura. O sea,
tuvimos un candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, que estuvo cuestionado por tener su plata en paraísos fiscales. Tuvimos el mismo presidente cuestionado por abuso sexual o abuso textual, no sé cómo llamarlo, de parte de una misma miembro de un partido del Frente Amplio, donde la actual ministra de la Mujer habló con ella y la hizo callar, pues le dijo, ¿sabes qué? Gabriel Boric va a salir electo presidente, así que quédate callado mejor. Te vamos a dar quizá un puestito o algo, ¿ah? Entonces, no sé, pues estoy especulando, pero me imagino que la conversación tiene que haber ido para hacerla callar de alguna forma. Y también tenemos a Gabriel Boric que su padre hizo negocio con un terreno que a la final se vendió lo compraron en 3 millones y lo vendieron en 1.200 millones, y donde está metida una vicepresidenta de un partido del Frente Amplio que tiene que ver con el movimiento Ucamau, que fue a hacer protesta para que subiera el precio, y el Estado subió el precio. A la final parece que no importara. Eso es un escándalo. La verdad que si estuviéramos en Estados Unidos, ese solo hecho de que Gabriel Boric hubiera intervenido en una compra habría ayudado a que se hicieran protestas para que subiera el precio de un terreno. Hubiera tenido un impeachment. Estaría metido en un impeachment en Gabriel Boric si fuera presidente de los Estados Unidos, pero bueno, no lo es. Acá tenemos un montón de sinvergüenza metidos en el Estado y parece que no pasara nada. Y después volvemos a José Antonio Kast, donde habla de dictadura gay, de que el gobierno militar hizo buenas acciones. Entonces eso es provocar nomás, pues provocar. Y perfectamente alguien de derecha se puede defender sobre ideas de derecha, porque tienen que estar hablando para atrás y de la dictadura, tienen que estar hablando de Pinochet. Eso es provocar y hablarles a una pequeña tribu. Lo mismo hace Gabriel Boric, hablando de una pequeña tribu. Por eso es que se agarran de banderas de banderas que han marcado el país a un sector, porque ese es su sector, esa es su tribu. Lo mismo hace Kast, le habla de ideas de derecha, que el Estado pequeño, eso, pero habla de la dictadura. ¿Para qué no tener ese 5% pinochetista que joden los patriotas, etc.? Entonces, los candidatos que están apareciendo en este momento también son tribales. ¿Qué es Parisi? Un tipo que está en Estados Unidos no puede entrar al país, y cuando logra entrar está 2 días y le va mal más encima. ¿Ah? Que no paga la pensión alimenticia, un inmoral. Eso es lo que parece un delincuente. Hay que aprender a decir las cosas por su nombre. No un delincuente, un tipo que está metido como en 6 acusaciones o causas. Si por eso es que no está en el país, es porque tiene muchas causas. Y tenemos figuras presidenciales. Jadwe le habla a la tribu, Carter le habla a la tribu, le habla a la gente, agita el tema de la delincuencia, lo agita, y ese es Chile Vamos. Es Chile Vamos que está levantando a Carter, ahí barajando. Gente, ahí en Chile Vamos hay una gran división. Está gente de Carter, gente de Belín Matei, gente de Codina, ahí todo agitando, y la gente de Boric no tiene candidato, porque algunos dirán es que lo que pasa es que falta mucho para la elección. Lo que pasa es que el gobierno es tan malo que no va a dejar sucesión. Eso es lo que tienen que entender en la izquierda. No va a dejar sucesión. No va a haber nadie. No. Es prácticamente imposible que la izquierda vaya a dejar sucesión. ¿Por qué? O sea,
un gobierno pésimo, malo, con bajo nivel de aprobación, con una desaprobación inmensa, y donde no deja error que cometer. Constantemente estaban polémicas, contratando a tipos que degenerados, que parecen sacados de OnlyFans en el Estado. Ahora se conoció un estudio que hay cerca entre 60.000 y 80.000 nuevos empleados públicos. Entonces, y Marcel habla de que 250.000 nuevos empleos se generaron en el último año. Pero solamente pero un 30% de esos nuevos empleos son empleados públicos. Entonces la verdad que no sirve mucho eso. Entonces la pregunta genuina sería, ¿para eso querían una reforma tributaria? ¿Para meterle más gente al Estado? Y que yo sepa que el Estado no funciona muy bien, que digamos. O sea, yo no soy un anti-Estado, para que no digan, no, que este anti-Estado y que lo quiera hacer todo lo privado. No, yo soy un defensor de la misión del Estado. Porque el Estado funciona mal. Esa es la otra cuestión que no se sincera. Vamos a hacer una reforma tributaria, sea del sector que sea, y ¿por qué no mejoramos la efectividad del Estado? ¿Por qué no hacemos que el Estado funcione mejor primero antes de estar haciendo reformas tributarias? Entonces, como para cerrar este capítulo, en esta lucha tribal que estamos viviendo, la verdad yo no le veo mucho destino a la discusión. Aquí hay que tener masa crítica y pensar de que si no entendemos que si dejamos de estar elevando personajes que están metidos en problemas de plata, problemas de acoso, y empezamos a inventar cuestiones en contra de los adversarios como cuestiones inventadas, y empezamos a hacernos los lesos con las cuestiones que realmente son verdad de los candidatos o personajes que quieren aparecer como posibles presidenciales, no vamos a llegar a ningún lado. Esto no va a parar el desastre, el desplome no va a parar. O sea, yo no puedo, la hipocresía hay que pillarla, hay que decir, yo no puedo decirme feminista y acosar a una mujer. Yo no puedo decirme feminista siendo mujer y callar cuando otra mujer está siendo atacada o abusada. No puedo decirme feminista si es que yo voy y le digo a una mujer que se quede callada cuando la han abusado. Eso es el gobierno de Gabriel Boric. Eso es lo que hizo antes de ser electo. Entonces, ese pequeño ejemplo es el que demuestra que no podemos... ¿Por qué no es creíble las cosas que hablan? Y solamente lo celebran la gente que son los fans de Boric, que es la tribu. No sé si me explico. Las tribus son los que alaban todo lo que hacen los candidatos y todos los gobiernos. Antes había más masa crítica en los gobiernos, hasta por lo menos hasta el segundo gobierno de Bachelet hubo masa crítica, donde había personajes de gobierno o cercanos al gobierno que sí criticaban las acciones que estaban cometiendo, los errores que estaban cometiendo. Ya, esos tienen también masa crítica y no estar simplemente y a pesar de que se demoraban, el gobierno de Bachelet intentó corregir varias condoras que se mandaron. Ya, no vamos a hablar del caso de Ábalos porque eso fue un desastre, pero a lo que voy yo, para cerrar, que el desplome de Chile no se va a resolver simplemente levantando cualquier figura que diga, ¡ay, dijo esto! ¡ay, mira, está combatiendo al narco como cártel! Y con algo administrativo, ni siquiera sirve para detener a alguien, para incautar droga, no sirve de nada esa cuestión. Y eso es show. No sirve levantar una figura presidencial como Pamela Giles, que lo único que hace es que anda haciendo el ridículo, bailando como Naruto y con una banda que dice sexto retiro. ¿Eso quieren de presidente? Así no se va a lograr nada. Necesita
construir algo que sea creíble, que tenga testimonio, que uno pueda decir, mira, esta persona no tiene dinero o tiene dinero, da lo mismo, pero tiene las manos limpias, no está metido en temas de corrupción, no está metido, no se contradice. Ya con esas dos cosas, siendo una persona decente. Si lo que pasa es que nosotros necesitamos un presidente decente, no un presidente joven, como nos decía en la campaña de Boric. Un presidente decente, que no tenga su plata en paraísos fiscales, que no esté alabando a un gobierno genocida, y necesitamos un presidente que no se contradiga, que haya dicho A y después haga B, o que haya dicho B y después haga A. Eso es lo que necesitamos, algo creíble. Así que este ha sido el capítulo del podcast, con harto cariño. Yo sé que un poco son muchas ideas que meto de repente en los capítulos, salen un poco dispersos de repente algunas ideas, pero yo creo que se pueda entender que estas críticas son como para que se difundan, y la verdad no hay otra forma de poder mejorar o de poder sacar al país de la idiotez que está, si que no criticamos, no hacemos una masa crítica de dónde están los problemas, que no es simplemente Allende, Pinochet, la pelea de siempre, la misma tontera, 50 años con la misma lecera. Y hay generaciones que ya no merecen estar en esa discusión. La generación de mi hermana, que es la generación de 10 años después que nací yo, no merece estar en esta discusión, esta tontera de que ustedes son genocidas, que tú avalaste lo de la violación a los derechos humanos. ¿Cómo no podemos avanzar en una cuestión así más? Poder hablar de cosas de futuro, no estamos hablando de las mismas tonteras de hace 50 años. Sí, impresionante. Yo espero, y mi sueño es que cuando yo esté a punto de morir, ya estos temas no estemos hablando de estos temas. Hay que seguir buscando justicia, verdad, reconciliación. Sí, hay que seguir haciéndolo, pero no puede trabar un país constantemente, trabarlo, y ahí vienen tipos como Boris que agitan esta cuestión y no dejan descansar en paz a personas que murieron brutalmente. Y la pena que sienten sus familiares son agitadas constantemente por actores políticos. Eso yo lo considero inmoral, porque nosotros siempre tenemos que recordar a las personas a los detenidos desaparecidos, a las personas que fueron torturadas, pero no usarla para una agitación política, porque eso lo considero inmoral. Así que un abrazo, compartan el podcast y nos estamos escuchando. Un abrazo.